Entonces vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la anterior semana. Haciendo un breve repaso, hemos estado viendo la parte de movimiento parabólico, ya estamos teniendo la combinación de los dos ejes, en este caso un eje vertical y un eje horizontal. Ya habíamos hecho un ejemplo, si no me equivoco, de uno de los modelos, ¿no? Del que parte de una altura de cero y llega también hasta una altura de cero. Ahora hagamos con el siguiente modelo, el cual tal vez parte de cero, pero este llega a impactar contra un objeto, ¿no? Un obstáculo en su camino, ya sea cuando está en ascenso o ya sea cuando está en descenso, en una de las dos, pero va a impactar, ¿no? Contra algún objeto. Entonces, eso muchas veces hay en distintos tipos de ejercicios, como hacer, no sé, que sean un arco de fútbol y otras cosas más. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya, esto puede esperar. Esperen esos muchachitos. Muy bien, entonces vamos a compartir nuestra pantalla para hacer nuestros ejercicios. Entonces, ya estamos ahí. Vamos a ir anotando. Ahora sí. No, entonces, ¿qué vamos a tener? Nuevamente vamos a tener tal vez un objeto. No sé, que en este caso sea un balón de fútbol. Ya, más o menos así un balón de fútbol. No sé, con algunos diseñitos que hoy en día tienen, ¿verdad? O sea, ya va a parecer un balón de poli, así nada más lo pondremos. Un balón de fútbol. Enfrente vamos a tener algún obstáculo. A ver, parece que lo hemos hecho muy grande el balón de fútbol. Vamos a intentar de que... Ya, más o menos así. Enfrente vamos a tener un obstáculo. A ver, bueno, ya que estamos haciendo el balón de fútbol, haremos el ejercicio un poco clásico. Ahí está un arco. Y a ver, por lo general unos dos, ¿cuántos serían? 2 metros. Lo pondremos que sea de 2.20 metros. La altura del arco. ¿Ya? La altura del arco va a ser 2.20 metros. A ver, a una distancia de cuánto nos podemos posicionar. ¿Qué dicen? A una distancia de cuánto podríamos estar respecto el arco. A ver, no sé, que sean unos ya 9 metros tal vez. Bueno, va a parecer como un penal de una cancha de fútbol, ¿no? 9 metros. Este objeto va a salir con una velocidad y con un ángulo respecto a la horizontal. A ver, el ángulo vamos a ponerlo de 37 grados y la velocidad, a ver, 9, ya que sea una velocidad, no sé, de unos 42 o 43, ya que sea 42 metros sobre segundo. Entonces, la pregunta es, este objeto en el balón, en este caso, ¿no? El balón, ¿podrá, si alguien lo patea con ese ángulo y con esa velocidad, podrá entrar y hacer gol? ¿Se pasará encima del arco o es más, ni siquiera llegará hasta el arco? Entonces, eso es lo que nos pregunta en esta parte, ¿no? Eso es más o menos parte del enunciado o de la incógnita del ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer lo que dijimos que hacemos en un principio en movimiento parabólico, ¿no? Vamos a descomponer las fuerzas tanto en la línea de X como en la línea de Y. Entonces vamos a hacer acá, velocidad inicial en la línea de X, nos va a indicar que va a ser igual al valor de 42 por, en este caso va a ser el coseno de 37, y para la línea de Y, velocidad inicial en la línea de Y, va a ser igual a 42 por seno de 37. Ponemos eso a la calculadora, entonces vamos a tener 42 cos de 37 y nos indica 33.54.
33.54 metros sobre segundo. Y vamos al siguiente, 42 por seno de 37. Nos va a indicar 25.27. Y obviamente la unidad, metros sobre segundo. Entonces eso es lo que primero vamos a hacer nosotros en esta parte de movimiento parabólico. Ya después nos vamos a fijar en cuál de nuestros dos ejes. Bueno, sabemos que el eje vertical, el eje de las Y, todo lo que está de forma vertical, y el eje de las X, de preferencia, todo lo que está de forma horizontal. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver realmente en cuál de esos dos contamos con mayor cantidad de datos para poder resolver nuestros ejercicios, ¿no? Si es en la línea de X, si es en la línea de Y, ¿en cuál de esos tenemos la mayor cantidad de datos? En este caso, si me fijo en la línea de Y, tengo una altura a la que quisiera que debajo de esa altura, ¿verdad?, pase el balón. Tengo una velocidad en la línea de y, bueno, el ángulo que tal vez lo utilizamos de preferencia en la línea de Y, ¿no? Tengo esas cosas. Pero si me voy a la parte de X, entonces aquí sí me voy a anotar. Para X, ¿qué es lo que voy a tener? Para X tengo la distancia en la cual tengo que recorrer, que serían los 9 metros. Tengo una velocidad en la línea de X que es igual a 33.54 metros. Metros sobre segundo. Y si nos fijamos las ecuaciones que tenemos en la línea de X, nos dice que nosotros tenemos la posición va a ser igual a la velocidad por el tiempo, nada más. Solo vamos a tener que posición va a ser igual a la velocidad en X por el valor del tiempo. ¿Qué podemos hacer de acá? Sacar el tiempo. Una vez que saquemos el tiempo, luego trabajamos con los valores que se tienen en la línea de Y para saber en ese tiempo a qué altura está el balón. Si está tal vez por debajo de 2.20 o está por encima de 2.20. Eso nos va a indicar que si vamos a poder hacer gol o no en el ejercicio. Entonces vamos a hacer eso. Voy a reemplazar en esta ecuación. Bueno, primero despejaría tal vez la parte del tiempo, ¿no? Tiempo va a ser igual al valor de la posición sobre el valor de la velocidad. Por lo tanto, vamos a tener entonces que el tiempo va a ser igual a la posición. Tengo que avanzar 9 metros bueno, con una velocidad de 33.54. ¿Cuánto nos daría el valor de ese tiempo? 0.27, ¿no? 0.27. 27 redondeado. Muy bien. Siempre no se olviden, vamos a trabajar con valores redondeados al segundo decimal. Ay, perdón, es que no escucho bien. Los redondeamos, ¿verdad? Ay, ya está bien. Listo. Una vez que tenemos eso, entonces nos vamos a la línea ahora de Y. Ya en la línea de Y, entonces vamos a tener algo más. Y de preferencia, no tenemos velocidades finales o no nos pide con qué velocidad final va a estar en cierto punto. Así que nos vamos a ir a la tercera ecuación. La tercera ecuación en la línea de Y nos indicaba más o menos que la altura final va a ser igual a la altura inicial, velocidad inicial por el tiempo, más menos el valor de un medio, el valor de la gravedad y el tiempo elevado al cuadrado. Donde en este caso nuestra altura inicial va a ser igual a 0. Después todo lo demás sí lo tenemos. Y vamos a tener nuestra, perdón, estoy poniendo aquí altura inicial. Nuestra altura final no lo sabemos, pero sí sabemos la velocidad inicial en la línea de Y, 25.27. Tenemos por el tiempo. El tiempo va a ser los 0.27. Como el objeto va de subida, vamos a tomar el valor de negativo, un medio, el valor de la gravedad,
por el tiempo elevado al cuadrado, que en este caso sería 0.27 elevado al cuadrado. Tratamos de calcular la altura final. Entonces vamos a poner el primer dato. Tenemos 25.27 por 0.27. Nos daría el valor redondeado de 6.82. Y aquí, bueno, vamos a poner negativo, ¿no? El valor de 1/2 por 9,8. Perdón, por... Listo, entonces, a ver, tenemos 1/2 por 9,8 por... Ay, perdón. Aquí se me está choqueando la calculadora. Otra vez por 0.27 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le sale ese valor? Redondeado también. A mí me saldría el valor de 0,36. Y finalmente entonces restamos estos dos valores, ¿no? 6,82 menos 0.36. Nos dice que cuando va a estar a un tiempo, ¿no? Va a estar en un tiempo de 0.27. Desde el nivel del suelo, el balón va a estar a 6.46. Y vamos a tener 6,46 metros. Entonces, ¿qué nos dice? Que en este caso, nuestro objeto que nosotros estábamos queriendo que impacte, no va a impactar. No impacta, porque se está pasando de la altura. Pero a ver, ¿cómo podemos hacer de que impacte? Vamos a decir que no teníamos una pelota, sino que era una pared de 20 metros de altura. Entonces vamos a corregir nuestro gráfico para que así pueda impactar con eso también, ¿no? Entonces aquí vamos a poner así. Entonces vamos a hacer de que parezca que es un muro, ¿no? De unos 20 metros de altura tal vez. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta en este ejercicio? Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, estamos cambiando un poquito, ¿no? Para ver si impacta o no impacta. Lo único que estamos variando va a ser la altura. ¿Ya? Todos nuestros cálculos se mantienen tal cual. Bueno, en este caso sí, se mantienen tal cual, no hay ningún problema. Nos dice que este objeto, una vez que salga, bueno, ya sea que sea un balón, va a impactar justamente en ese punto. Ok, déjame ver qué pasó algo. Choqueo. Va a impactar justamente en ese punto. ¿No? Ahí. Entonces sí va a estar chocando con alguna superficie, ¿no? Bueno, en algún caso puede pasar lo que nos hubiera sucedido hace un momento, ¿no? Si hubiéramos representado con un arco, pues bueno, eso hubiera pasado por encima del objeto, ¿no? Ups, están desapareciendo nuestras cosas. A ver, de nada. Este hubiera venido y hubiera impactado contra ese objeto. Y aquí tenemos nosotros el valor del muro. Entonces, no siempre el movimiento parabólico va a tener que llegar al nivel del suelo, sino puede impactar contra una superficie, ya sea en el ascenso que vaya realizando o ya sea en el descenso que viene realizando el objeto. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas? Entonces aquí, bueno, podemos decir que impacta a los 6.46 metros. Muy bien, dudas, consultas, inquietudes hasta aquí. Entonces, este es otro de nuestros modelos que podemos tener parecidos, ¿no? El movimiento parabólico para que nosotros podamos trabajar a través de ellos. Muy bien, terminen de copiarlo y vamos a hacer algunos otros ejemplos más. Muy bien. Nuestro siguiente modelo entonces teníamos más o menos de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos?
Podemos tal vez adoptar algunas de ellas. Vamos a ver y vamos a ver cómo también nos resulta, ¿no? El poder combinarla uno con otro. Bajamos un poquitín. ¿Qué es lo que vamos a tener? Puedo calcular hasta el punto más alto cuánto va a ser su velocidad y cuánto va a gastar el tiempo. Y ya de ahí también puedo calcular cuánto va a tardar en descender el objeto y así puedo sumar un tiempo total o un tiempo de vuelo. Ese tiempo total o tiempo de vuelo nos sirve para que nosotros podamos desarrollar la parte de la gráfica, ¿no? Podemos partir en dos partecitas y hacer una parte de subida, una parte de bajada. Un caso sería eso. Otro caso tal vez poder utilizarlo así de forma completa. En algunos casos podemos hacerlo siempre y cuando tenemos algunas condiciones de operación, ¿no? No sé, que nos dieran el valor, perdón, sí, nos dieran el valor o el dato de algo más que podamos necesitar para poder hacer una descomposición. Pero aquí vamos a ver con los que tenemos. En caso de que nos falte algún dato, pues lo vamos a añadir, ¿no? Haremos primero de que este objeto llega aquí hasta la parte más alta. Vamos a calcular cuánto será la altura total, desde el nivel del suelo hasta donde el objeto llega a su punto más alto. Entonces vamos a utilizar para eso la ecuación, la tercera ecuación, donde nos indica que en este caso, altura final va a ser igual a altura inicial. La altura inicial entonces va a ser 10 porque se encuentra a 10 metros ese objeto que está siendo lanzado. Por el valor del tiempo, ¿no? En este caso, queremos calcular hasta su parte más alta, entonces vamos a ver cuánto nos puede salir. Si quisiéramos agarrar esta ecuación, parece que solo vamos a calcular en este pequeño trocito, ¿no? Cuando el objeto va a llegar hasta este punto y va a perder totalmente la velocidad, ¿no? Ya no va a tener la velocidad con la que estaba subiendo, porque a medida de que sube, siempre va a ir perdiendo de velocidad. Entonces ahí en la parte más alta sería igual a 0. Entonces hacemos para ese pequeño trozo el ejercicio. A ver, esperemos que no haya nada. Ok, muy bien. Entonces vamos a calcular hasta la parte más alta. ¿Qué es lo que vamos a tener? A ver, esto lo hay que bajar un poquitito. Si no, se nos va a confundir con el anterior ejercicio. Ups. Ya, se nos está moviendo, pero ya, ahí lo haremos. Entonces voy a calcular en esta pequeña parte que decíamos, donde voy a tener una velocidad inicial. Bueno, necesitamos hacer la descomposición. Descompondremos en esta parte. Velocidad inicial en la línea de X, velocidad inicial en la línea de Y. En la línea de X, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos el valor de los 14 por seno de 30. Y vamos a tener los 14, perdón, en este caso sería coseno. Coseno, aquí sí recién va a ser el valor de seno de 30. Muy bien, podemos a la calculadora y veamos cuánto nos sale. 14 cos de 30. 12.12. Y esto sale el valor de 7. Entonces, de esa forma nosotros podemos tener ahora ya componentes para poder trabajar dentro de cada uno de nuestros valores que nos vaya a poner el ejercicio. Entonces, nos vamos a la parte pequeñita. Ahora sí ya tenemos velocidad inicial y vamos a poder hacer algo más para poder calcular. Entonces, como estoy haciendo el análisis desde este punto hacia ese otro nada más, mi velocidad inicial ya tenemos que sería el valor de 12.12. Y la velocidad final ahí en la parte más alta de su trayectoria, ya sea que venga de forma, en este caso, no sé, vertical o algo el objeto, va a ser igual a 0. Vamos a tener 0. Entonces, 12 en la parte inferior, velocidad inicial, en la parte superior va a ser 0. Uy, estoy anotando la de X, aquí tendría que ser la de Y. Y es 7 metros sobre 0.
Entonces tengo esos dos. ¿Qué más conocemos de dato? Conocemos el valor de la gravedad, que sabemos siempre va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esa va a ser entonces nuestra ecuación. ¿Qué datos más tenemos? No tenemos nada más, pero ¿qué cosas podemos calcular con esto? Si nos fijamos la primera ecuación en las líneas de Y, con estos tres datos podemos calcular el tiempo. Si nos fijamos la segunda ley, perdón, la segunda ecuación, con estos tres datos podemos calcular esa pequeña altura que nos hace falta para sumarlo a los valores de 10. Entonces podemos trabajar en ambos casos. Vámonos primero con el tiempo. Vámonos con el tiempo. A ver, ¿qué es lo que vamos a tener? Utilizando la primera ecuación, nos indicaba que velocidad final es igual a velocidad inicial. Y vamos a tener aquí, bueno, en este caso más menos, ¿no? Conocemos el valor de la gravedad por el tiempo. Despejando tiempo, vamos a obtener menos velocidad final, más velocidad inicial sobre el valor de la gravedad. Y reemplazamos los valores. Velocidad final sabemos que va a ser igual a 0. Velocidad inicial, tenemos el valor que nos indica que es 7 dividido entre la gravedad, 9,8. ¿Cuánto nos saldrá el valor de el tiempo? Entonces, en este caso solo sería 7 dividido entre 9,8. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les sale ese valor? 0,71. 0,71, perfecto. Segundos. Hasta ahora lo único que hemos hecho es calcular ese pequeño tiempo en ese trocito que hemos avanzado, ¿no? Ahora podemos calcular desde la parte superior hasta que desciende, pero para eso necesitamos conocer cuál es esa pequeña altura más que ha subido el objeto, ¿no? Está aquí a 10 metros, pero algo más ha tenido que subir, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a calcular con nuestra segunda ecuación, pero aquí lo voy a poner la ecuación de la que tiene de los cuadrados, ¿no? A ver, vamos a hacer un corte por ahí. A ver, aquí me está queriendo rayar esta parte. Ya, ahora sí. Ya está, la batería creo que se está acabando un poco. Muy bien, vamos a utilizar el mismo gráfico. Más o menos así, mismas condiciones. Velocidad inicial 7, velocidad final 0. En este caso vamos a calcular el valor de la altura. Si nuestra ecuación fue velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces el valor de la gravedad por la altura, y vamos a obtener con eso el valor de nuestra pequeña alturita que vamos a subir en ese trozo. Entonces, parte de esto lo hemos hecho en caída libre, tiro vertical, ¿no? Hemos calculado pequeños trozos en todo nuestro recorrido que veníamos haciendo para que así de esa forma, pues, podamos sumar por trocitos y se nos puede hacer tal vez en algún caso un poco más sencillo poder obtener un resultado total o global, ¿no? Dependiendo cómo también nosotros lo vamos a querer ver. Entonces voy a calcular, ya la ecuación sabemos que va a ser igual, vamos a subir un poquito ahí, despejando la altura. En este caso vamos a tener el valor de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, 2 veces el valor de la gravedad. ¿Y qué vamos a tener acá? Ah, perdón, aquí es más, ¿no? Velocidad final sabemos que es 0, velocidad inicial nos dice que va a ser, bueno, esto es 0 al cuadrado más 7 al cuadrado. 2 por 9,8. Muy bien, ¿cuánto sale entonces el valor de esa pequeña altura? Dos coma cinco. ¿Cuánto? 2,5, profe. Ya, 2,5. Bien, a los demás, ¿cuánto les sale? 2,5 también. Ok, perfecto. Entonces,
estamos haciendo bien, ¿no? 2,5 metros es lo más, bueno, algo más de lo que va a subir este bloque, ¿no? Antes de poder descender. Muy bien, a ver, cópienselo hasta ahí. Luego vamos a hacer la parte que lo continúa. Ya porque nos falta todavía. Aún no hemos calculado nada de lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Bien, continuando. Voy a subirlo un poquito. Se van a acordar del gráfico, se van a acordar de algunos datos que necesitamos tal vez para poder obtener nuestro ejercicio. Muy bien. Haciéndonos tal vez un nuevo gráfico desde el nivel del suelo. Aquí estaba los 10 metros y el objeto sale y avanza algo más. ¿Cuál va a ser su altura total aquí? Entonces vamos a sumar los 10 metros que estábamos sobre la superficie, ¿no? Desde el edificio, más la distancia o la altura que sube, que sería, a ver, ¿cuánto tenemos esta altura? 2,5 metros, ¿no? Entonces vamos a tener un total de 12, ok, listo. Entonces, ay, perdón, no está rayando el 5. Ahora sí. Muy bien, 12,5. ¿Por qué estoy queriendo hacer este énfasis ahí en la parte superior? Porque ahora quiero que mi objeto desde ahí caiga y voy a calcular ese tiempo que va a tardar en descender el objeto para que nosotros podamos tener un valor, ¿no? Y podamos calcular el tiempo total. Entonces ya con ese tiempo total, recién voy a poder calcular la distancia que va a avanzar mi objeto. Entonces ese es el motivo tal vez por el cual estamos haciendo desde una parte superior. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ahí en la parte inicial tengo velocidad inicial igual a 0, conocemos el valor de la altura y también conocemos el valor de la gravedad, ¿no? La gravedad va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a ir trabajando de esa forma. Ya, vamos a tener entonces, a ver, velocidad inicial ahí en la parte superior y vamos a utilizar nuevamente la tercera ecuación, donde me dice que mi altura inicial, perdón, mi altura final, sí, estoy a 12,5 metros, ¿no? Mi altura final. Mi altura inicial, aquí abajo en el nivel del suelo, me dice que va a ser 0. 0 multiplicado, bueno, más en este caso, más el valor de la velocidad en la línea de Y. La velocidad en la línea de Y aquí arribita nos salió y sale el valor de 7. Por el valor del tiempo, eso es lo que no conocemos. Más, bueno, más sí, porque viene de bajada. Vamos a tener el valor de 1 medio por 9,8 por el valor del tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener todo eso. Al final necesitamos ordenar nuestra ecuación. Entonces lo voy a ordenar tal vez todo en este caso en el lado derecho, ya que quiero que el que tiene mayor exponente se me quede con positivo. Entonces voy a quedarme con 0 acá. Voy a poner 9,8 dividido entre 1 medio o por 1 medio. Nos daría el valor de 4,9. Entonces me queda 4,9t al cuadrado. Y aquí vamos a poner, ¿qué más? Más el valor de 7t. Y se nos vendría el valor de menos 12,5. Y vamos a tener esta ecuación cuadrática, ¿verdad? Hemos llegado hasta esa relación, una ecuación cuadrática. Y ya conocemos la fórmula general, ¿no? Menos b más menos b al cuadrado menos 4a por c. Y todo eso dividido entre el valor de 2a. Entonces ya sabemos que esto podemos hacerlo tal vez de forma manual o en algunos casos ya algunos calculadores nos ayudan a poder hacerlo de una forma más rápida. No para que así nosotros podamos obtener los valores de los tiempos. A ver, vamos a ver cuánto nos saldría un tiempo 1 y un tiempo 2. A ver, esto sería, sí. Sería 4,9, 7 y menos 12,5.
Ujú. El primer tiempo, 1.03. Bueno, 0.4 tal vez redondeado. Y el siguiente es menos 2.46. Y tenemos un tiempo positivo y un tiempo negativo. Obviamente nos vamos a quedar con el valor del tiempo positivo y descartamos el negativo. Entonces necesito un tiempo total. Un tiempo total. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a sumar el tiempo que hace de subida, que estaba aquí en la parte superior. ¿Cuánto nos salió? 0.71. 0.71 más el tiempo que tarda en bajar el objeto. Y tenemos el valor de 1.04. ¿No? Eso es lo que nos dice. Entonces sacamos un tiempo total. Ahí está la calculadora. Vamos a tener el valor de 0.71 más 1.04. Y estaríamos hablando de 1.75. Listo, ahí tenemos entonces el valor del tiempo. Ese es el tiempo total, este es el tiempo de vuelo que nos puede estar pidiendo algunos ejercicios. ¿No? Entonces, nosotros podemos calcular eso. Ya teniendo este tiempo, pues ahora sí vamos a poder hacer el cálculo de la distancia que va a avanzar ese objeto. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tenemos el tiempo que ha tardado en ir entre subir y bajar, y ese va a ser el tiempo que ahora se va a tomar en avanzar de forma horizontal. Entonces, para el eje de X, el único movimiento que tal vamos a tener va a ser igual. La posición, la velocidad en la línea de X por el valor del tiempo. Y vamos a tener acá, ¿qué cosa? Velocidad inicial en la línea de X. Entonces, eso lo tenemos aquí arribita. 12.12, ¿no? Para eso entonces hemos calculado 12,12. Por el valor del tiempo total, 1.75. Y de esa forma vamos a saber la distancia que recorrería el objeto si es que fuera en línea recta. 1.75 por 12,12. ¿Cuánto le sale? 21,21. ¿Cuánto? Okay. ¿Cuánto le sale? 12,12 por 1.75. Perfecto, aquí sale entonces 21,21 metros. Listo. Y ese sería entonces, ay, no quiero rayar esto por acá. No, está fallando. Con el mouse vamos a terminar de usarlo. 21.21 metros, sí. Ahora sí. Ya, parece que ya no se ha amotinado tanto. Muy bien, ahí está entonces, estos nuestros dos datos. Eso es lo único que nos pedía el ejercicio, ¿no? Calcular en este caso, nos dice el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en subir y en bajar el objeto, y si hubiera ido en forma horizontal, qué distancia hubiera abarcado, ¿no? Entonces ya sabemos que llega a una altura máxima de 12 metros, pero a un alcance máximo de forma horizontal estaría llegando hasta los 21 metros. Muy bien, esa es entonces la forma de poder resolver este tipo de modelito. Esto lo hemos hecho por partes y al final lo hemos intentado armar porque necesitamos calcular tal vez el tiempo de uno de las cosas que nos está pidiendo, ¿no? El tiempo de un tramo más el otro tramo para sacar un tiempo total o buscar siempre valores totales. Muy bien, terminen de copiarlo. Vamos a poner pausa por la que no se mueva. Profe, tengo una pregunta. Dime.
Podríamos haber sacado también la velocidad final del tramo más grande para después sacar el tiempo. Sí, sí, podrías haber sacado porque tenías de dato qué cosa, la velocidad inicial, conocías la gravedad y conocías también la altura. Podías haber calculado así la velocidad final y con esa irte a la otra ecuación de la del tiempo para poder sacar el tiempo. Ese es el otro camino para evitar esta parte de la ecuación de segundo grado, ¿no? En este caso decidimos tal vez utilizar una sola ecuación, pero nos apoyamos en la de segundo grado y con eso se resuelve también el ejercicio. Ahora la otra, ¿no? Utilizamos las dos ecuaciones, ¿nos dan? Despejamos algo de uno y algo del otro y ahí lo vamos a ir uniendo después. Cualquiera de las opciones es válida. Profe, disculpe, ¿lo puede subir un poquito más, por ¿Ya? favor? Un momentito. Voy a ver que me enfoque. Y ahí creo que sería. Sí, profe, gracias. Listo. Muy bien, mientras tanto vamos a aprovechar para llamar la lista. Este es cuarto A. Hoy es 15. Muy bien, Aguilar, Presente. Álvarez, Presente. Aramayo, Presente. Cambara, Presente. Córdoba, Presente. Duchen, Presente. Ferrufino,